Reddit. ¿Cuál es tu historia real más perturbadora, aterradora o espeluznante? Cuando era niño y vivía en mi antiguo apartamento, mi madre se hizo amiga de la vecina de abajo y a menudo la invitaba a tomar café y té porque siempre se sentía muy sola. Pasamos unas semanas sin saber nada de ella, así que bajamos las dos y llamamos a la puerta. Fue como una película en la que al llamar la puerta se abría lentamente, como si hubiera estado así durante un tiempo. Entramos y la encontramos en la bañera cubierta de sangre y el olor era asqueroso. Al parecer la novia de la señora la dejó y no pudo soportar el dolor. Mi madre me dijo: no te preocupes, Mark, era nuestra amiga, así que no nos atormentará. Gracias, mamá. Fuimos a casa de mis tíos unas vacaciones familiares hace unos 10 años. Fuimos en coche desde el sur de Texas a una pequeña ciudad de Missouri, no recuerdo el nombre, llegamos allí a la 1 de la madrugada. Mi familia estaba compuesta por mí, mis dos hermanas pequeñas, mi madre y mi padre. La mayoría tenían hambre por el largo viaje y querían ver si había un McDonald's abierto. Por mi parte, estaba cansada del larguísimo viaje en coche y preferí quedarme en casa. Mamá dijo que una de mis hermanas también se quedaría. Me instalé en el salón a ver la tele y me quedé un poco dormida. Recuerdo que oí ruidos por el pasillo y asumí que mi hermana estaba correteando, ya que había estado comiendo tentempiés azucarados durante todo el trayecto. Recibo una llamada de mi madre preguntándome qué quería comer y de fondo puedo oír a mis dos hermanas discutiendo. Escuché una carcajada justo detrás de mí, me puse de pie y miré a mi alrededor, nada. Pregunté a mi madre si mi hermana había acabado yendo con ellos, cosa que me confirmó. Me quedé en una esquina de la habitación hasta que todos regresaron. Durante unos meses estuve viviendo en mi coche. Simplemente conducía a las afueras de la ciudad y aparcaba al lado de la carretera en caminos forestales o lo que hubiera para dormir. Encontré este sitio para aparcar que estaba bien porque no estaba demasiado lejos, pero también lo suficientemente lejos como para que nadie más estuviera allí por la noche. La primera noche que aparqué allí, soñé que me despertaba y que alguien me estaba mirando desde fuera. Me asusté, pero bueno. Aparqué en otros sitios durante unas noches. Volví allí de nuevo un par de noches y tuve pesadillas similares las dos veces. Alguien fuera del coche, intentando entrar, etc. Básicamente dije que a la mierda este sitio y lo evité durante un tiempo. Una tarde estaba cansado y decidí volver para echarme una siesta. Me quedé tumbado unos 10 minutos hasta que oí un ruido y, de repente, vi a un vagabundo saliendo con su bicicleta de entre los arbustos justo hacia mi coche. Lo miré a los ojos y se marchó. Lo reconocí como alguien que va por ahí recogiendo botellas de los contenedores de basura. Horripilante de cojones, supongo que vivía en un campamento en el monte. En tercer grado, tuve una extraña profesora bajita llamada señora Todd. Siempre era muy amable conmigo en clase. Siempre me pedía que hiciera primero las actividades divertidas, me felicitaba cada vez que hacía algo y, en general, era muy positiva conmigo. Por aquel entonces, pensaba que quizá era mi persona favorita en el mundo. Recuerdo que incluso le contaba a mi madre lo mucho que quería a la señora Todd. En fin, un día, me senté en mi escritorio y lo abrí para poner cosas en él, cuando sorprendentemente vi que había una revista de Victoria's Secret en el cajón. El chico que estaba sentado a mi lado se dio cuenta de lo atónito que estaba, pensé que me iba a meter en un lío, y empezamos a hablar de cómo podría haber llegado aquello a mis manos. Casi de inmediato, la señora Todd se acerca y pregunta: ¿qué tienes ahí? Me quedé muy confuso y la contesté que estaba en mi mesa cuando llegué esta mañana. Bien, ella me mira y me dice que el chico sentado a mi lado debe haberlo puesto allí. Me lo repitió una y otra vez, tanto a él como a mí, hasta que finalmente admití que supongo que él podría haberlo puesto. Unos días después, se me acercó después de clase para hablarme de una excursión especial a la que podría ir si seguía sacando buenas notas. Sería un viaje solo ella y yo al Golfo de México durante el fin de semana. Recuerdo que me hizo mucha ilusión. Sin embargo, de repente la sustituyeron en el colegio y nos dieron una nueva profesora a la que no le caí tan bien. Se me rompió el corazón. Hasta muchos años después no me di cuenta de lo jodida que era aquella situación. Todavía me asusta pensar en ello. Joder, qué miedo. Obviamente estaba intentando hacerte algo horrible. Sí, definitivamente era algún tipo de grooming. Siempre me he preguntado qué fue de ella. Lo que supongo que pasó es que el chico que se metió en líos se lo contó a su madre, ella se puso en contacto con el colegio y entonces toda una conversación sobre la revista sacó a la luz lo que se traía entre manos. Sin embargo, nunca nadie me habló de ello. Simplemente, un día desapareció. Ya he publicado esto alguna vez en otro hilo.
Cuando era adolescente estaba solo en casa un fin de semana y estaba durmiendo en la habitación de mis padres ya que tenían televisión. Alrededor de las 2 de la mañana sentí que me miraban fijamente desde el pasillo. Levanté la vista y vi una sombra que me miraba. Era extraño porque era una masa negra que tenía forma de hombre y podía verlo en la oscuridad del pasillo. Imagino que la luz de la televisión contribuyó a ello. Me senté y le devolví la mirada, pero estaba aterrorizado. Nos miramos durante probablemente 5 segundos y luego se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Unos segundos más tarde oí un fuerte estruendo. Estaba tan asustado que puse la tele en el canal Disney. Me quedé despierto el mayor tiempo posible. Cuando me desperté a la mañana siguiente, caminé por el pasillo hasta el baño y fue entonces cuando me di cuenta de que el espejo de la pared estaba en el suelo hecho añicos. Mi familia sigue sin creerme, pero yo sé lo que pasó. Esto sucedió hace poco, era medianoche, estaba en la estación de tren esperando a que llegara mi tren y había un tipo muy alto caminando hacia mí llevando una maleta. A medida que se acercaba me di cuenta de que estaba teniendo problemas para cargar la maleta, ya que parecía bastante pesada y extrañamente goteaba algún tipo de líquido, no agua, ya que parecía más espeso. Cuando este tipo se acerca me ordena que coja la maleta. El tono de su voz era un poco agresivo y no sonaba sobrio. Mirándole más de cerca, me di cuenta de que estaba cubierto de suciedad hasta la cara y cortes en los antebrazos. Le dije lo siento, falto de palabras y empecé a alejarme. Mi tren empieza a llegar y el tipo me sigue diciendo cosas que no entiendo. Subo al tren, la puerta se cierra, él está fuera señalándome y gritando más tonterías. El tren sale lentamente y de repente se abalanza sobre la ventana frustrado con los ojos clavados en mí. Los demás viajeros me miraron desconcertados debido a toda la conmoción que había pasado. Me acojoné. Cuando tenía unos 8 años, durante el recreo en el colegio, me fijé en un grupo de otros niños que estaban fuera del trastero gritando y advirtiendo a los demás que no se acercaran a la puerta porque había un globo ocular mirándoles fijamente. Sentí curiosidad porque no entendía lo que querían decir, pero me di cuenta de que el miedo que sentían era real porque sus caras estaban pálidas cuando intentaban disuadirme de echar un vistazo por el ojo de la cerradura. Recuerdo que me agaché un poco para poder ver más de cerca el interior y, efectivamente, había un globo ocular mirándome fijamente y me asusté tanto que me meé encima allí mismo. No fue hasta más tarde, cuando acabé en la consulta de la enfermera por el alboroto que habíamos montado los niños, que un conserje tuvo que entrar en la habitación para ver de qué iba todo aquel lío. Resultó que alguien había colocado un espejo contra la puerta y el globo ocular que veíamos era nuestro propio reflejo. Esta primavera, mi mujer y yo nos alojamos en una pequeña casa de alquiler en Bath, Reino Unido. Mientras estábamos en la cama, oí que la puerta de entrada de la propiedad, que se podía ver desde nuestro dormitorio, se abría y cerraba silenciosamente. Esto me hizo levantarme inmediatamente y ponerme alerta. Oí que alguien intentaba caminar silenciosamente por el pasillo hasta la puerta de nuestro dormitorio hasta que se encendió la luz que funcionaba con sensor de movimiento. Vi la sombra de una persona lanzarse contra la pared del pasillo e instantáneamente me puse en modo ataque. Mi mujer corrió hacia la puerta mientras yo corría a la cocina. Cogí un cuchillo del bloque de madera y me quedé en la puerta listo para atacar. Hubo silencio durante demasiado tiempo y entonces oí a alguien huir dando un portazo. Mi mujer me dijo que en cuanto se apagó la luz de movimiento, la persona echó a correr. No tengo ni idea de cuáles eran sus intenciones, pero aquella noche estuve a punto de apuñalar a alguien. Todavía se me pone la carne de gallina al recordarlo. He compartido esto antes en Reddit. No yo, sino mi abuela. Mi abuela estaba en el pueblo haciendo la compra y diversos recados. De camino a casa se encontró con uno de sus vecinos que estaba trabajando en el jardín, se paró, le preguntó cómo estaba, charlaron un rato y mi abuela volvió a casa. Cuando entró, mi abuelo la preguntó cómo le había ido en la ciudad, si se había encontrado con alguien por el camino. La abuela empezó a hablar de la vecina y mi abuelo la interrumpió. Señora Black, estuvimos en su funeral hace 2 semanas. Al parecer, mi abuela estuvo a punto de desmayarse cuando se dio cuenta. Editado para añadir. Mi abuela era joven en ese momento, fue mi madre quien me contó esta historia. Ella misma estaba allí cuando mi abuela casi se desmaya, además, en esa época ella apenas era una adolescente. No estoy diciendo que crea que es un fantasma o lo que sea, pero definitivamente no era demencia. Nuestra antigua casa estaba en la esquina, bastante apartada y cerca de una carretera principal. Una noche me desperté al oír los gritos de mi madre, estaba durmiendo en el futón y un tipo vestido todo de negro pasó por encima de mí corriendo. El ladrón huyó antes de conseguir nada.
Me sorprendió más que me despertaran tan temprano que el hecho de que un ladrón acabara de entrar en casa. No era la primera vez que entraban en casa, ni mucho menos la última. No éramos ricos, más bien de clase media baja. Aparte de eso, empecé a tener parálisis del sueño, y en aquellos momentos estaba muy convencido de que lo que había detrás de mí, ya que soy a dormir tumbado de lado, era el mal. Solo podía mover los globos oculares y todos mis instintos me decían que no lo mirara. Todo lo que sentía era puro miedo. Mi primo y su familia, esposa e hijo pequeño, llevaban viviendo en su casa unos 5 años. Su mujer salió de casa para dejar al bebé en la guardería antes de ir a trabajar, pero se dio cuenta de que se había dejado el teléfono en casa. Al entrar en la casa, dobló la esquina del pasillo y casi chocó con la escalera desplegable del ático, que estaba completamente extendida. Nunca utilizaban el ático porque estaba lleno de material aislante suelto y mi prima se había ido a trabajar horas antes. Salió tranquilamente de la casa, dio la vuelta a la esquina y llamó a la policía. Cuando la policía investigó, encontró un transmisor de corto alcance conectado a varias cámaras ocultas por toda la casa. La lámpara de la ducha, el ventilador de techo sobre la cama de ellos e incluso una cámara a través de un agujero del tamaño de un alfiler en el cuarto de los niños estaba enviando vídeos a un lugar cercano. Su vecino, que vivía a unas casas de distancia, había recibido una llave de los anteriores propietarios y había instalado un equipo de vigilancia en cuanto conoció los horarios de mi primo y su esposa. Al parecer, la mujer de mi primo se encontró con el tipo en plena actualización del equipo, pero por suerte el vecino se había olvidado algo en su casa y salió a buscarlo cuando ella entró. Llevaba años vigilándoles. Esto es totalmente retorcido. ¿Cuál fue el resultado? ¿Pudieron acusarle de algo? Espero que les vaya bien estos días. ¿Cómo diablos te recuperas de algo así? Tendré que preguntarles los detalles, pero no recuerdo que le pasara gran cosa, salvo una orden de alejamiento. Ni siquiera creo que su mujer se divorciara de él. Durante mucho tiempo, realmente dejó perturbada a la mujer de mi primo, comprensiblemente, ya que ella era el centro de su obsesión. Sin embargo, ambos están bien, el bebé ya no es un bebé y han seguido adelante con sus vidas. Hace años me alojé varias noches en un hotel de New Forest, un parque nacional de la costa sur de Inglaterra. El hotel era un antiguo pabellón de caza construido en el siglo XIX. Me sentía muy incómoda en mi habitación y casi como si hubiera otras personas allí conmigo, como si alguien me estuviera vigilando. No soy una persona propensa a este tipo de sensaciones, pero fueron muy fuertes y muy incómodas. Estaba con un grupo grande y hablando con otros después de la primera noche. Muchos sintieron lo mismo. Aquella primera noche tardé mucho en dormirme y, por primera vez en toda mi vida adulta, no me atrevía a apagar las luces antes de acostarme. Cuando por fin me dormí, tuve unos sueños muy vívidos que me parecieron muy reales. Estaba en una trinchera durante la Gran Guerra y oía el ruido constante de las explosiones y los cañonazos de las piezas de artillería. Me desperté muy angustiada y sudando en frío. Había un ruido de golpes que supongo debía de ser algún tejado metálico mal fijado que se movía con el viento. Nunca volví a sentir nada parecido ni lo había sentido antes. Lo sentí muy real y me sentí completamente abrumada por tantas emociones a la vez que aterrorizada. No podía volver a dormirme, sentía que estaba en compañía de terceros, tenía la sensación de que alguien estaba cerca o aquella sensación que tienes cuando sabes que la gente te está mirando. Pasé el resto de la noche en una especie de confusión. Por la mañana bajé a desayunar y vi un marco en la pared que contenía algunas fotografías y una historia sobre cómo el hotel se convirtió en un hospital militar durante la Primera Guerra Mundial. No sabía nada de esto antes de llegar ni antes de aquella noche. Tampoco había leído nada sobre la guerra ni había visto nada en la televisión recientemente al respecto. Soy una mujer pragmática y escéptica, pero no sé qué pensar de aquella experiencia. Pasé el resto de la estancia con una de mis amigas en otra habitación. La atmósfera opresiva y la sensación general de que algo iba mal no desaparecieron y la amiga con la que me quedé también tenía miedo y se alegró de que me quedara con ella en su habitación. Tenía 20 y tantos años y volvía a casa del trabajo caminando por el parque de mi barrio. Era verano, a plena luz del día. El parque era bastante peligroso por la noche, pero seguro y concurrido, con gente descansando y paseando a sus perros durante el día. Siempre tomaba un atajo por una pequeña valla en medio del parque que daba a la carretera. Ese día, 2 jóvenes asiáticos bloqueaban la entrada. Tuve la corazonada de que algo no iba bien y que debía evitarlos, pero pensé que era una estupidez y seguí adelante. Les pediría que se fueran cuando llegara a la valla. Pero a medida que me acercaba, uno de los tipos desapareció de mi vista y el otro empezó a gritarme: «Hey, ¿tienes hora?». Mientras lo hacía, me di cuenta de que el segundo tipo estaba escondido detrás de unos arbustos cercanos.
Di unos pasos más y me di cuenta de que había un coche aparcado junto a ellos, y dos, quizá más, tipos estaban agachados detrás del coche. En un instante me di cuenta de que algo iba mal y di media vuelta, acelerando el paso en dirección contraria. El mismo tipo empezó a gritar de nuevo. Tú, ¿qué hora es? Con la adrenalina por las nubes, volví a acelerar hacia otra salida del parque. El tipo no volvió a gritar, pero durante todo el camino tuve miedo de que me estuvieran siguiendo. Nunca me habían temblado tanto las manos al girar la llave de mi puerta. Creo firmemente que aquel día evité que me abusaran de mí en grupo o que me secuestraran. Cuando tenía 7 años, iba caminando sola a casa de mi niñera. Ella vivía a una manzana del patio del colegio, y yo ya lo había hecho muchas veces. Un coche se paró a mi lado en la carretera y el conductor no paraba de hacerme gestos para que me acercara y me gritaba: «Ven aquí». Me quedé paralizada en la acera y negué con la cabeza mientras mis nudillos se ponían blancos aferrándose a mi mochila. Lo único que dice antes de marcharse es: «Aléjate de Cristina». Y después no volví a verle. Cristina era una de mis más o menos amigas en primaria, junto con otra chica que alternaba entre odiarme y ser mi amiga. Al cabo de un tiempo, me olvidé por completo del asunto y seguí siendo más o menos amiga de las dos. En quinto curso, la otra chica me invitó a tomar algo en la máquina de refrescos del pasillo de atrás durante la comida. Guay, vale. Tiempo de calidad con una chica que conozco desde que era un bebé. Por supuesto. Volvemos a clase y Cristina me dice que había gente jugando con mi almuerzo y que habían escondido mis cosas, pero que ella había sido lo suficientemente amable como para recuperarlas por mí. Empecé a beberme el otro refresco que me había traído para comer y algo no me gustó nada. La escupí y corrí a la fuente para enjuagarme la boca. Resulta que Cristina había rellenado mi bebida con Lysol. Si hubiera bebido mucho más, probablemente me habría puesto gravemente enferma. Llamaron a la policía y les pusieron una orden de alejamiento a las dos. Sin embargo, fue increíblemente ineficaz, porque el colegio era tan pequeño que no había clases separadas donde meterlas. Fueron suspendidas 3 y 4 días. No tengo ni idea de si los dos sucesos están relacionados, ni de quién era aquel hombre, ni de cómo sabía lo mal que estaba Cristina, pero ese recuerdo me acompaña la boca hasta el día de hoy. Cuando tenía 4 años, mi padre, mi madrastra y mi hermanito murieron en una colisión con un camión. Estacionaron en el arcén de la carretera 84, al oeste de Texas, entre Lubbock y Abilene. Pararon para ver cómo estaba el bebé, que tenía un berrinche. El conductor del semirremolque se había pasado de frenada, se desvió hacia el arcén y chocó contra el coche, mientras bajaba a unos 110 km/h. No sobrevivió nadie, salvo el conductor del semirremolque, sobrevivió a los daños y al incendio. A los 4 años de edad no estuve mucho con él desde que mis padres se separaron, así que hasta el día de hoy no tengo ningún recuerdo de él. Pero terminé asistiendo a Texas Tech en Lubbock y, en consecuencia, pasé por el mismo lugar del accidente cuando iba y venía de Dallas and Fort Worth a Lubbock. Decidí investigar el incidente y encontré un artículo de alguien que presenció el accidente e hizo una llamada de socorro. Vivían en la casa por lo menos hasta cuando el artículo fue escrito y puesto en internet. Siempre describieron cómo veían a la joven familia, mi familia, a pie caminando por el arcén de la autopista, continuando su viaje pero nunca alcanzando su destino. Que por desgracia venían expresamente de Albuquerque a Houston para recogerme durante unos meses. Realmente estaba perdido cuando encontré la historia. Me derrumbé, lo cual era raro porque nunca conocí a esta persona, son una parte de mí y ni siquiera sé realmente quién es. Intenté encontrar el lugar del accidente preguntando a algunos lugareños que, sorprendentemente, recordaban el incidente sucedido a finales de los 90. Pude encontrar el lugar aproximado y guardé un par de minutos de silencio mientras estaba allí como muestra de respeto. Es una de las historias más extrañas que tengo. Edición. Gracias a todos por las amables e inquisitivas respuestas. Esta parte de mi vida realmente me ha dejado buscando cualquier respuesta que pueda encontrar, pero todavía me deja con una sensación de vacío que es difícil de describir. Tened siempre cuidado al conducir y nunca conduzcáis con sueño. Este es solo uno de los accidentes en los que mis amigos o familiares se han visto involucrados por conductores cansados. Además, siempre que podáis, decid a vuestros seres queridos cuánto los queréis.